Tengan muy buenos días ahí en su casita encerrados. Por segunda semana consecutiva, hermanos, vamos a transmitir en vivo con una iglesia abierta, con edificio cerrado. A todos los que están conectados, reciban bendiciones de parte de Dios. El mensaje de hoy debiera ser la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Sin embargo, adaptado a los tiempos, hermanos, vamos a dar un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. Para esto yo les invito a que cada uno ahí en su casa, hermanos, conectado, abra su Biblia en el libro de Amós, capítulo 8, perdón. Abra su Biblia en Amós capítulo 8, versículo 11. Este es un mensaje, hermanos, para la iglesia. Es un mensaje de aliento, de fe y de esperanza, para que no caigamos en pánicos, para no caer en desesperación. El Señor en estos tiempos nos quiere enseñar muchas cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Amós capítulo 8, versículo 11. Lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que dice a la letra: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a hacer una corta oración. Padre celestial, Señor bendito, esta mañana te damos gracias porque tu misericordia sigue siendo grande cada día, sigue siendo nueva cada mañana, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora, por cada uno de mis hermanos que verán este mensaje un poco más tarde, Padre celestial. Que seas con ellos, Señor, que tu cobertura, Padre Santo, que tus alas, Señor, que tu sangre poderosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, nos cubra, Señor, de esta pandemia, nos cubra, Señor, y para eso sabemos que necesitamos permanecer, Señor, bajo tu abrigo, Señor. Tenemos que habitar, Señor, bajo tu abrigo, no visitar tu abrigo, Padre Santo, sino habitar tu abrigo. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por mi familia. Te pido por los que no te conocen, Señor. Que esta palabra, Señor, les llegue como aliento, como oasis en el desierto, Señor bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Hermanos, este mensaje primeramente es para el pueblo de Dios, porque la palabra dice que vendrán días en el cual el Señor enviará hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos, que ahorita muchos se están extrañando estar aquí en esta casa. Muchos que estaban jugando a la iglesia y no venían, ahora quisieran estar aquí y no pueden. Para todos es este mensaje, para todos, para gente que siempre había dicho que no había Dios, también para ellos, porque dice Proverbios, no hay Dios, dice el insensato, pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos protege. Y para ser honestos con esta palabra del profeta Amós, fue una palabra para el pueblo de Israel. Fue una palabra para el pueblo de Israel cuando estaban en la cúspide de su carrera, en la cúspide de su prosperidad. Pero el profeta Amós, por voz de Jehová, les dice al pueblo que vendrán 4 juicios. Sin embargo, hoy vamos a usar este texto para hablar sobre esta pandemia, porque es una advertencia para la actualidad. Esto, hermanos, es una pequeña muestra nada más del poder del Señor para cerrar todo lo que haya que cerrar, hermanos.
ahora tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos en casa. Tenemos la oportunidad de educarlos nosotros mismos como tiene que ser. Porque en las escuelas, hermanos, ya les estaban enseñando a aceptar lo inmoral, lo que va contra lo que es antibíblico. Hoy es tiempo de que usted a sus hijos les enseñe nuevamente a leer la palabra de Dios, los doctrine ahí en su casa, les enseñe versículos bíblicos para que todos juntos oremos en familia. Hoy es ese tiempo de reflexión. Y esta mañana, hermanos, el Señor me dio palabra para decir qué podemos aprender de este tiempo. ¿Qué podemos aprender los hijos de Dios de este tiempo difícil, de este tiempo en que no podemos congregarnos como iglesia, hermanos, aunque estamos unánimes? Yo sé que usted está detrás de esta cámara aprendiendo de la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es para nosotros este tiempo de pandemia? No sé cuál sea su respuesta. Tal vez usted diga que es un tiempo de aflicción. Tal vez usted piense que es un tiempo de reflexión. Tal vez piense que es un tiempo de prueba. Pero el Señor nos dice que es un tiempo de aprendizaje. Este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena es un tiempo de aprendizaje. Pero ¿qué podemos aprender de esta pandemia, hermanos? Hoy es tiempo de volver a retomar la lectura bíblica en nuestra casa. Hoy es tiempo de levantar un altar en nuestro hogar. Porque el Señor nos dice primeramente en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3, nos dice que tenemos que aprender primeramente a ser pacientes. Porque muchos nos desesperamos. Muchos desobedecemos la autoridad y salimos de nuestra casa por cualquier cosa. Muchos quisiéramos estar predicando este evangelio cuando se nos ha dado suficiente tiempo en tiempos posteriores y ahora queremos hacerlo. Pero la palabra de Dios dice que obedezcamos a nuestras autoridades. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hoy es tiempo de tribulación, hermano. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto es lo primero que tenemos que aprender en este tiempo, a tener paciencia. Vivimos, hermanos, en una cultura de lo inmediato. Las noticias, si algo transcurre al otro lado del mundo, inmediatamente nos informamos por las redes, por el internet. Vivimos en la cultura de lo inmediato. Si usted quiere comida y la quiere rápida, usted va al puesto de la esquina y la consigue rápido, sin esperar a que su esposa le cocine. Y si su esposa le quiere cocinar y le cocina algo rápido, inmediatamente va, saca una maruchan, la mete al microondas y le da una comida rápida. Estamos acostumbrados a esa cultura de lo inmediato. Pero el Señor nos dice que las tribulaciones producen paciencia. Las tribulaciones es lo primero que nos enseñan. La iglesia, hermanos, ha caído en la inmediatez también. Conocemos, hermanos, predicadores que en su momento de predicación oran por el pueblo y le dicen: Señor, bendice a este pueblo y bendícelo ya. Cuando el Señor nos dice: la tribulación produce paciencia. Hay predicadores que erróneamente y contra la Biblia dicen: yo declaro bendición para tu vida y la declaro ahora y recíbela. Como si el Señor fuera nuestro esclavo y estuviera atento a nuestro clamor para obedecer inmediatamente, hermanos. Nosotros somos los siervos inútiles. Claramente Él es nuestro Padre y tenemos que saber pedirle con humildad, con paciencia.
La iglesia, hermanos, muchas veces cae en el problema de la inmediatez, cae en el problema de que queremos que el Señor responda y que responda ya. Sin embargo, el Señor a través de toda la historia en la Biblia nos ha enseñado paciencia. Nosotros no podemos decirle al Señor que lo haga y que lo haga ya, que lo haga cuando yo quiera. Él no es nuestra Cruz Roja, hermanos. Él nos enseña paciencia. Hermanos, somos la segunda generación a la que el Señor le dice, entra a tu casa, quédate ahí mientras pasa la peste. La primera generación fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando iba el Señor a mandar la 10ª plaga, le dijo, mata un cordero y con la sangre unta los dinteles de la puerta de tu casa, entra a tu casa y permanece ahí mientras pasa el ángel de la muerte. Hermanos, hoy se repite ese tiempo. El Señor nos dice, métete en tu casa, protégete con la sangre del cordero. No salgas mientras pasa la indignación. Hoy se nos repite esa historia, hermanos, y nosotros debemos ser esa generación a la que se nos pide nuevamente eso y que cumplamos, hermanos. No seamos esa generación a la que el Señor nos pide únicamente que no hagamos nada, que permanezcamos en casa y que aún ni eso sepamos hacer bien, hermanos. Sea obediente, sea paciente. El Señor a través de la historia en la Biblia nos enseña que tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar 40 días, hermanos, no es mucho. Noé, hermanos, después de 40 días de diluvio, tuvo que esperar 150 días dentro del arca antes de poder descender. El Señor cerró la puerta del arca y Él mismo la iba a abrir, hermanos, porque sabe que el ser humano le falta paciencia. Noé esperó 150 días más, aparte de los 40 de diluvio. El pueblo de Israel esperó 430 años para ser liberados de la esclavitud del pueblo de Egipto. Tuvieron que tener paciencia. El Señor nos enseña paciencia. Este mismo pueblo de Israel esperó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, hermanos. Les estaba enseñando paciencia. Y por impacientes, hermanos, casi toda esa generación, a excepción de 3 jóvenes, toda esa generación no entró a la tierra prometida. Porque eran un pueblo duro de entender, hermanos. Nosotros, a través de la paciencia, debemos ser un pueblo que obedece. El Salmo 40, del 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, tal vez alguno de ustedes está en el pozo de la desesperación, queriendo estar en esta casa y no poder. Tal vez usted estuvo jugando a la iglesita y venía cuando quería. Este tiempo es tiempo de paciencia. Es tiempo, hermanos, que va a pasar. Son 40 días. Pero después de esos 40 días, ¿qué vamos a hacer nosotros con Cristo? Después de esos 40 días, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a regresar? Vamos a regresar nuevamente jugando a la iglesita. Es tiempo de reflexión y de paciencia en la que tenemos que entender que pasado este tiempo tenemos que obedecer los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia no es una aplicación que podamos descargar en nuestro celular, hermanos. La paciencia la produce el Espíritu Santo.
Si vemos una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, hermanos, una de las virtudes es la paciencia. Fíjense la definición del diccionario bíblico: paciencia. Es una virtud dada por el Espíritu Santo y que se espera que cada creyente, que cada hijo de Dios la viva con responsabilidad. Esta pandemia, hermanos, está poniendo a prueba nuestra paciencia. Con esta pandemia, el Señor acaba de ponerle una pausa a nuestra vida para que reflexionemos qué estamos haciendo bien, pero también qué estamos haciendo mal. Con esta pandemia tenemos que aprender a dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Eso nos enseña el Señor. ¿Qué más nos enseña el Señor con esta pandemia? ¿Qué nos enseña el Señor con esta cuarentena, con estos 40 días de encierro en su casa? Fíjese, hermanos, si nos vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, el Señor nos enseña en estos tiempos de tribulación que tenemos que adorarlo a pesar de. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Hermanos, a pesar de que nos hemos quedado sin trabajo por un tiempo, a mí me enviaron a mi casa y voy a regresar hasta el 4 de mayo, hermanos. Pero sé que el Señor me va a sustentar. A mis hijos los enviaron a su casa hasta nuevo aviso, pero sé que el Señor los va a sustentar. Al hombre que tiene el puesto en la tiendita de la esquina, a ese, si confía en el Señor, Él lo va a sustentar. Y nos dice, con todo eso, tenemos que seguir adorando al Señor. Aunque no haya frutos en las vides, dice el Señor, aunque la tierra no tenga mantenimiento, aunque no haya ovejas en los corrales, aunque no haya trabajo, parafraseando la Biblia, usted tiene que confiar en el Señor. Tenga paciencia y siga adorando al Señor. Aunque usted diga, ¿qué comeré mañana? Si usted es una persona que está bajo el abrigo del Altísimo, usted confíe en que el Señor va a suplir. Hoy es tiempo, ya tuvimos mucho tiempo para trabajar, ya tuvimos mucho tiempo para poner nuestras manos a laborar. Hoy es tiempo de guardar. Son 40 días, hermanos. El Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a sacar adelante. Eso sí, tenemos que seguir adorándole. Él es el único merecedor de honra y de gloria. Él es el único, como dijo Habacuc. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Usted y yo somos salvos por la gracia de Jesucristo. Alégrese por eso. Normalmente estamos acostumbrados a dar gracias cuando el Señor hace un milagro grande en nuestra vida. Estamos a dar gracias cuando recibimos una bendición grande. Es tiempo de seguir dándole gracias al Señor, aunque haya tribulación. Solamente damos gracias si recibimos bendiciones, hermanos. El Señor nos quiere enseñar que a pesar de esta pandemia, tenemos que seguir adorando su nombre. Tenemos que seguir bendiciendo su nombre. El Señor quiere que le sigamos adorando a pesar de. El Señor quiere que sigamos dándole gracias a pesar de. Tenemos que seguir confiados. Hay un versículo que a uno de mis hijos le encanta, que es Job 1:21, que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. No es el dinero, hermanos, lo que nos hace felices.
No son los bienes materiales los que nos dan el gozo. Es el gozo el que nos da el día de nuestra salvación. Tenemos que confiar en Dios, porque confiar en Dios trae fortaleza en estos tiempos difíciles. Confiar en Dios trae fe en tiempos de adversidad. Confiar en Dios en tiempos difíciles, hermanos, nos hace adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que el Señor quiere. Adorar a Dios, glorificar a Dios en estos tiempos es evidencia de que valoramos la salvación que Cristo nos dio, la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, la salvación que Cristo nos dio a través de su derramamiento de sangre. Toda su sangre, hermanos. Usted para el Señor vale mucho. Usted para el Señor le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que aprenda a tener paciencia. Aprenda a seguir confiando en Dios a pesar de. ¿Y qué más nos enseña Dios en estos tiempos de pandemia? Y es precisamente lo que acabamos de ver. Valorar la salvación que Dios nos dio. Vamos, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Ese versículo, hermanos, es un pilar de fe para estos tiempos, porque dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, usted y yo somos pasajeros en esta tierra. Somos extranjeros en esta tierra. Esta tierra no es nuestro hogar. No tenga miedo, hermanos. Obedezca las leyes que nos da la Secretaría de Salud. Pero si a pesar de usted llegara a ser contaminado, esta pandemia no es letal, hermano. No tenga miedo. Siga obedeciendo las reglas que nos da la Secretaría de Salud. Y si a pesar de, aprenda lo que dice este versículo. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos, hermanos. Nosotros somos extranjeros y un día vamos a estar con el Señor por toda una eternidad. La salvación que nos dio Cristo, hermanos, es la bendición más grande que el ser humano ha podido recibir. Y muchos la han rechazado. Estoy seguro que hay gente que la ha rechazado y que ahora quisiera tener seguridad de su salvación. Y aún así, el mundo no la valora. Y también muchos cristianos también le quitamos valor. Para muchos cristianos nuestras prioridades son otras. Para muchos cristianos la prioridad es la prosperidad. Muchos cristianos, muchos evangelistas, muchos predicadores dicen, pacta con Dios, dale $1,000 y el Señor te va a dar 2,000. Cuando nuestra prioridad debe ser nuestra salvación. Muchos cristianos, su prioridad es la prosperidad. Si me dan algo en la iglesia, voy. Y si no, no voy. Cuando el Señor dio su vida por usted y por mí. Muchos cristianos, la prioridad es la sanidad. Si viene un predicador en campaña de sanidad, ahí vamos muchas veces. Cuando el Señor nos dice, no dejando de congregarse, como muchos tenemos por costumbre. Hoy es tiempo de aprender a valorar nuestra salvación. Tal vez muchos, yo sé que están extrañando estar en esta casa. Gócese, hermano, porque usted tiene esa necesidad de estar aquí. Cuando todo esto termine, volveremos y nos reuniremos y nos daremos abrazos, nos saludaremos después de que haya pasado el día de la indignación. En este tiempo de pandemia, nosotros no tenemos que tener incertidumbre. Nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo.
Pero eso sí, necesitamos habitar bajo su cobertura, no visitar su cobertura. La palabra de Dios es bien clara. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita el abrigo del Altísimo, hermanos. Cuando esto termine, es necesario que usted regrese y se ponga cuentas con el Señor. El Señor le está hablando en este momento. Si usted estaba jugando la visita, tenemos que leer más Biblia, hermanos. Tenemos que tener más tiempo de oración. Tenemos que acatar las reglas de nuestro gobierno también. No sabemos quién se contagiará más adelante. No sabemos a quién se le complicará. Pero si nos aislamos, hermanos, reducimos la posibilidad de contagiarnos. Obedezca, hermano. Obedezca las leyes. Nosotros fuimos comprados por sangre. No sabemos qué va a pasar en los próximos días. No sabemos cómo será el mundo cuando regresemos a la vida normal. Aprovechemos este tiempo de llamado de atención y pongámonos a cuentas con Dios. Si estás escuchando este mensaje y no eras sido frecuente, si habías dejado de congregarte, es tiempo de regresar. Es tiempo de volver a la senda antigua. Nuestro pastor durante mucho tiempo nos ha estado ministrando acerca de aprender lo que hacía la iglesia primitiva, abrir nuestras casas para que se predique la palabra de Dios, para que llegue a los que no le conocen. Si usted era un cristiano que venía un domingo sí y 3 no, cuando esto termine, el Señor le está diciendo, hijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y si usted está escuchando este mensaje y no le ha entregado su vida al Señor, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día que necesariamente usted le debe entregar su vida a Cristo. Como le dijo el Señor a Zaqueo, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy more yo en tu casa. Ábrale su corazón a Jesucristo. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Necesitamos reconciliarnos con Dios en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles, hermanos, esto es lo que nos enseña el Señor. Primeramente, a ser pacientes. Posteriormente, a seguir adorando a pesar de. Y por tercero, a valorar nuestra salvación. A valorar lo que el Señor hizo por nosotros. El mensaje de hoy debió haber sido la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y sin embargo, hermanos, necesitamos palabras de aliento en estos tiempos difíciles. Si usted está atrás de esta camarita y no le ha entregado su vida al Señor, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de entregarle su vida a Cristo. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración de agradecimiento por este mensaje de aliento, por este mensaje de enseñanza. Cierre sus ojos. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. En esta cuarentena, Señor, enséñanos a tener paciencia. En esta cuarentena, Señor, que no se acabe nuestra devoción hacia ti, que te sigamos adorando, que te sigamos glorificando a pesar de. En esta cuarentena, en esta pandemia, Señor, que aprendamos a valorar nuestra salvación, Señor. Esa salvación que tú pagaste, Señor, y que nosotros no hicimos nada. Señor, y si en esta hora hubiese alguien que no te ha entregado su vida, me gustaría que allá en su casa, en el lugar en el que esté, repita conmigo estas palabras para que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, sé que soy pecador y hoy me arrepiento. Por favor, perdóname y anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero.
Creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, pero resucitó de la muerte y hoy escuchó mi oración. Lo invito a que entre a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hermano mío, quédese en casa. Quédese en casa, hermano. Quédese en casa. Para que cuando esto termine y junto con Cristo salgamos adelante, salgamos como iglesia y que venga lo que venga, continuemos con nuestros pies firmes en la roca. Que el Señor les bendiga.